Sí, muy bien. Ahora, fíjense, esta porción superior, esta parte media, pertenece al tubérculo faríngeo. ¿Se acuerdan? En la apófisis basilar del occipital exocraneal hay un tubérculo que se llama tubérculo faríngeo, ¿no? Ya. Esto se inserta ahí para no caerse, ¿ya? Luego de ahí recorre su inserción hasta la espina del esfenoides. Y luego hacia adelante se va todo este borde superior por el canal esfenopetroso, ¿no? Hasta el borde posterior, tomen en cuenta esto, hasta la parte superior del borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides. Por lo tanto, aquí afuera está la fosa pterigoidea, aquí afuera, donde se ve insertar el músculo pterigoideo interno, ¿no ven? Y aquí la fosita escafoidea, ¿entienden? O sea que por dentro de esas estructuras se inserta en el ala interna, en el borde, ahí va, así, hasta ahí. Luego, ¿no? Esta inserción anterior baja por el borde posterior del ala interna al gancho del ala interna. Luego al borde posterior de la línea miloioidea. ¿Ven? En el maxilar inferior tenemos una línea miloioidea aquí adentro, entonces hasta su borde posterior. Luego a la base de la lengua y a las astas mayores del hueso hioides y al borde posterior del cartílago tiroides que está aquí abajo. Así corresponde todo este borde. Y eso es importante que lo conozcan, porque así también los músculos se van a insertar. ¿Han entendido eso? Bien, ok. Entonces, miren, ahora, ¿cómo es su constitución? Esta faringe, así, abierta hacia adelante, ¿no? La parte de afuera tiene una aponeurosis, que es la aponeurosis perifaringea, esta, aponeurosis perifaringea. Plano muscular, este en rojo, plano muscular. ¿Qué músculos? Los constrictores. Constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Acá, ¿me entienden? Y aquí adentro aponeurosis intrafaringea. Y aquí afuera mucosa. ¿Están entendiendo? Miren qué bonito, ¿no? De afuera la aponeurosis perifaringea, la capa muscular, luego la aponeurosis intrafaringea y la mucosa. ¿Me entienden? Aquí arriba se agarró por esas estructuras que les he mostrado, por eso esta faringe no se cae. Ahora, por acá arriba pasa el aire, por de la nariz, por acá pasa a un tubo que está delante, aquí adelante está la laringe con su epiglotis. Este mi dedo pulgar sería el epiglotis que se abre y se cierra. ¿Ven? Así, un tubo delantero. Y detrás de ese tubo delantero hay otro tubo trasero que generalmente está cerrado, así, aplanado, que es el esófago. Por lo tanto, esta parte inferior está comunicando con la vía aérea y la vía digestiva. ¿De acuerdo? Ya. Ahora bien, relaciones de esta faringe. Hemos visto ya a qué corresponde esto, ¿no es cierto? Ahora, esta cara externa, esta aponeurosis perifaringea, su cara externa, tiene dos segmentos, un segmento superior o cefálico y un segmento inferior o cervical. Y doctor Sagárraga, ¿cómo se divide eso? Higuito, se divide de la siguiente manera. El borde inferior de la mandíbula, ustedes dan un plano, ¿no? Hasta la parte lateral de la faringe, que sería esta pared. ¿Entienden? Esto de acá. Entonces, del borde al borde, va así. ¿Me entienden? Toda esta parte es la cefálica. Y esta otra parte de aquí abajo, que queda por debajo del borde inferior de la mandíbula, en la cara externa, pertenece al cuello. ¿De acuerdo? Relaciones.
Esta parte superior está en relación con el espacio maxilofaríngeo. Recuerden, a ustedes, como ustedes hemos pasado. Bueno, el espacio maxilofaríngeo es la cara interna de la rama ascendente, que sería esto, digamos, ¿no? Digamos, estamos en el espacio maxilofaríngeo. La cara interna de la rama ascendente, ¿ve? Ahí está la espina de Spiegel, todo eso. Y la pared lateral de la faringe, la porción cefálica, esta parte, esto. ¿Me entiendes? ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos bajando la apófisis estiloides. ¿Me entiendes? ¿Con qué músculo? El estilo faríngeo, ¿no? El estilo ioideo y el estilo gloso, una cortina, ¿no? Y además con sus aponeurosis, ¿no ve? Ese es el ramillete de Riolan y divide esta región maxilofaríngea cefálica en dos porciones. Una porción anterior, que sería esta, que está por delante de ese manto de músculos, y otra posterior, espacio retrofaríngeo. Por lo tanto, esta parte posterior corresponde al espacio retroestiloideo. Retroestiloideo, esa parte posterior. ¿Y qué hay en el espacio retroestiloideo? En ese espacio tenemos el agujero rasgado posterior y tenemos la fosa yugular. En ese espacio retroestiloideo está en relación con la yugular interna, la carótida interna, el nervio neumogástrico, la rama descendente del hipogloso, el simpático cervical, ahí atrás, ¿no ve? Y esta parte delantera, doctor Sagárnaga, ¿con qué se relaciona? Con la parótida, con la región parotídea, que está aquí adelante, ¿no? Y la región paramigdalina, ¿me entiende? El espacio preestiloideo, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Y la porción cefálica del cuello con el paquete vasculonervioso que hemos estudiado en la región carotídea. ¿Cómo está constituido ese paquete vasculonervioso de la región carotídea? La carótida primitiva, la yugular interna, el nervio neumogástrico, la rama descendente de la espinal, el simpático cervical más atrás, ¿no ve? Entonces, con ese paquete está en relación la porción cervical. ¿Entendido? Entonces, la pared lateral de la faringe se divide en dos porciones por el borde inferior de la mandíbula. Una porción superior o cefálica y una porción inferior o cervical. La cefálica se va a relacionar hacia atrás con el espacio retroestiloideo y con el paquete que está ahí, retroestiloideo. Grandes vasos, ¿no? Y adelante con la región parotídea y la región paramigdalina. ¿Listo? Vale. Esa es la relación que tiene. Ahora, esta poneurosis, hijo, ¿no? La faringe presenta estas paredes laterales, izquierda, esta es la derecha, la izquierda. Tiene esas relaciones. La pared posterior de la faringe, que es esta, que está mirando hacia atrás, ¿no? Que está mirando hacia atrás, corresponde a un espacio vacío como bolsillo, aquí atrás, que se llama el espacio retrofaríngeo, que la separa de los músculos prevertebrales y la columna vertebral cervical, ¿me entienden? Desde la primera cervical hasta la sexta, aquí atrás. O sea que entre los músculos prevertebrales que están aquí, están las vértebras, los músculos prevertebrales, un bolsillo, ¿me entienden? Que hay grasa y hay tejido linfoide, hay pequeños ganglios linfáticos retrofaríngeos ahí en ese bolsillito de atrás. Y de estas partes laterales parten dos aletas que se unen, que son dependencias de la poneurosis perifaríngea, se unen a la poneurosis prevertebral. Dos aletas, las aletas de la faringe, que las vamos a ver en un corte así transversal, de arriba vamos a ver eso, ¿ya? Ok.
Entonces, para que tengan la idea. Bueno, ya. Esa sería la pared. Por lo tanto, la faringe no tiene pared anterior. La pared anterior está en relación con las cuanas, fosas nasales, cavidad bucal y laringe, ¿no? Aquí abajo hay dos tubos. Un tubo anterior aéreo, ¿no? que cierra la epiglotis cuando tiene que alimentarse el paciente, y atrás otro tubo que es el esófago. El esófago se relaciona atrás con las vértebras cervicales, cuando es el esófago cervical, en fin, ¿no? Y adelante es el tubo respiratorio. Podemos respirar por la nariz, claro, y por la boca también. Respirar mientras el tubo aéreo esté abierto. ¿Entienden? Bien. Ahora, viene la segunda capa, que es esta, la muscular. En los músculos hay músculos constrictores y músculos elevadores. Entre los músculos constrictores está el constrictor superior, el constrictor medio y el inferior. Ahora, el constrictor superior, miren, hemos visto, ¿no ve con qué se relaciona? El constrictor superior se inserta hacia adelante en el borde posterior del ala interna de la porcis pterigoides. Ese es el asterigoideo, hasta el gancho, ¿no? Luego aquí tenemos la aponeurosis pterigomaxilar, el asterigoideo, y más abajo el asmiloidoideo, en la extremidad posterior de la línea miloioidea. El constrictor medio se inserta en la cara posterior del asta menor del hueso ioides y en todo el borde superior del asta mayor, o sea, las astas del hueso ioides, constrictor medio. Y el constrictor inferior ya es prácticamente laringe, se va a insertar en el borde posterior del cartílago tiroides, ¿no? En el ligamento cricotiroideo y en el cartílago cricoides, que es como anillo. Es como un primer anillo traqueal, más o menos esa posición tiene hacia arriba el cartílago cricoides. ¿Comprenden? Ese es el constrictor inferior. No se olviden eso. ¿Bien? Entonces, esos serían los constrictores, ¿no? Luego tenemos la aponeurosis intrafaringe, que es una aponeurosis que está en relación con la mucosa, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en esta pared superior, posteriormente de la faringe? Aquí la amígdala faringe, aquí atrás, una amígdala grande, ¿entienden? Grandes, amígdala faringe. Aquí a los lados vamos a encontrar el conducto faringotimpánico, ¿recuerdan? Que tiene dos repliegues, uno anterior y otro posterior, y bordeando a ese conducto tenemos la amígdala tubárica. Este conducto faringotimpánico, que si metemos un alambre va a llegar hasta la caja del tímpano, por su pared anterior va a ingresar eso, ¿no? El conducto faringotimpánico. Por detrás la fosita de Rosen-Müller y por encima del conducto faringotimpánico la fosita supratubárica. Así. Más abajo vamos a encontrar el velo del paladar que está separando la porción nasal de la porción bucal. En la porción bucal las amígdalas palatinas con su pilar anterior, pilar posterior, y aquí adelante vamos a ver la base de la lengua, ¿no? Con la porción de la lengua con la amígdala lingual. La amígdala lingual. Por lo tanto, la amígdala lingual, la amígdala palatina, la amígdala tubárica y la amígdala faríngea hacen un anillo que se llama el anillo linfático de Waldheim. Pregunta de examen: ¿cómo está constituido el anillo linfático de Waldheim? Por las amígdalas lingual, palatina, tubárica y faringe, ¿entienden? Así. Y en esta parte ya de la laringe vamos a encontrar unos repliegues y unas fosas que son las fosas faringolaringeas, ¿no? Y vamos a encontrar la epiglotis y demás. Hacia adelante el borde inferior de la faringe va a corresponder
al borde inferior del cartílago cricoides y hacia atrás al borde inferior de la sexta vértebra cervical. Ahora, aparte de estos músculos, doctor Sagasta, que son constrictores, tenemos otros, sí, tenemos los elevadores. El faringoestafilino, ¿no?, que es un elevador y pertenece también al velo del paladar, por eso ese músculo lo vamos a ver en el velo del paladar, ¿no? El estilofaringeo viene de la apófisis estiloides a la faringe. Cuando se contrae, sube la faringe, no va a bajar la apófisis, ¿no? Obviamente que no. Entonces, suspende pues la faringe, ¿no? Y bueno, esos son los elevadores. Bien, a grosso modo me han entendido entonces qué es la faringe. Sería un espacio en que por ahí ha de pasar el bolo alimenticio y el aire que respiramos, ¿no? ¿Y cómo va a jugar el papel importante la epiglotis? Miren, la epiglotis, hijos, juega un papel importante. Este es el tubo aéreo, ¿no? Y este es el tubo digestivo, así es, ¿no? Entonces, cuando tragamos un alimento, inmediatamente la glotis se cierra para que ese alimento no entre a la vía aérea. O sea que el momento de tragar con la lengua pegada al paladar, esto ya se cierra. Y el alimento entra directamente al esófago. Eso es. Y luego que ha entrado al esófago, se vuelve a abrir y respiramos. El niño que amamanta, cierra, no respira. Deja de amamantar, recién, ¿no ve? Entonces, ese es el mecanismo. Y ese mecanismo lo hace perfectamente fibras del glosofaringe. Muy bien, entonces ahora ya podemos avanzar. Y ya van a entender perfectamente cómo es esto. No sé, papá. Al doctor no está. Aquí está, aquí está. Dale, dale. Vaya pasando eso. En esta parte, muchachitos, entra la parte de faringe, que ya más o menos, faringe y el velo palatino, que es importante también que veamos eso. Pero el velo palatino está dividiendo la parte nasal de la parte bucal, ¿no? Bien. ¿No te quito? Miren, toda esta parte de acá es la faringe. Viene desde la base del cráneo. Entonces la parte media de la faringe se agarra del tubérculo faríngeo, de la apófisis basilar, del occipital, ¿no? Hacia arriba. Luego va hacia las espinas del esfenoides. Luego de ahí por el canal tubárico hasta el borde posterior del
el ala interna de la apófisis pterigoides. Tiene una porción superior que es esta, por si acaso, esta porción corresponde al ligamento occipito atloideo y a la apófisis basilar del occipital. Se proyecta sobre eso. ¿Entienden? Aquí está la primera vértebra. ¿Ya? Esta parte, la orofaringe, que corresponde a la boca, ¿no? La orofaringe se proyecta entre la primera, segunda y tercera vértebras cervicales. Y la laringofaringe, ¿no? se proyecta sobre las vértebras 4, 5 y 6, hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical. Esta es la laringofaringe. Rinofaringe, con las fosas nasales. ¿Ve? Esta es la orofaringe, con la cavidad bucal. Y esta es la faringe laringe. ¿Ve? Este es el espacio aéreo. Esta sería la tráquea. Esta la epiglotis, ¿no? Y esta parte de aquí sería el esófago. ¿Ve? Está justo por delante de los músculos prevertebrales. Desde aquí es el esófago, desde acá. Acá arriba hay un espacio retrofaringeo, que les he indicado que está separado por grasa y por ganglios linfáticos retrofaringeos de los músculos prevertebrales. En la rinofaringe tenemos este conductito, que es el conducto faringotimpánico. ¿Ves? Acá. Esta es la pared lateral interna de la rinofaringe. ¿Ves? Bien. Entonces ya saben qué espacios tenemos, ¿no? Bien. En la parte externa de la faringe les he indicado ya cómo se relaciona una porción cefálica y una porción cervical, ¿no? La cefálica con el espacio máximo faringe. Bien. Otra vez tenemos acá, ¿eh? La nasofaringe, esta de acá. Hasta aquí nomás es. El velo del paladar ya está separando la nasofaringe con la orofaringe, que es esta, y la faringolaringe, que es esta parte de acá. ¿Ven? Miren su inserción superior, esta es la apófisis basilar. Y todos estos bordes van al borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides, al gancho, ¿no? Luego a la línea miloiondea, luego al hueso hioides, a la base de la lengua y a la parte lateral del cartílago tiroides. Aquí abajo. La faringe, nuevamente, esta es la amígdala faringe, que es entre la pared superior y posterior, que corresponde a la apófisis basilar y al ligamento occipito atloideo. Este es el ápice. En cambio, estas las tres primeras vértebras cervicales y esta otra a las otras tres, terminando en la sexta, ¿no? Y en el borde inferior del cartílago cricoides, este es la epiglotis. Bien. Miren cómo es el espacio aéreo, viene por acá. Este es la amígdala tubárica con un punto faringotimpánico. Aquí arriba está precisamente la amígdala faringe. Por eso nos tomaban por muestra, por aquí, nos metían un tomamuestras para el COVID, ¿recuerdan? Friccionaban la amígdala faringe y sacaban para tomar la muestra del COVID por fosa nasal, ¿no? De la amígdala faringe, ahí raspaban. Entonces por ahí entra el aire, viene por acá a la vía respiratoria, flecha, aquí está. Por la boca también podemos respirar, podemos también respirar, no hay problema. Si se nos tapa la nariz, respiramos por la boca. Y los alimentos, pero los alimentos van por acá directamente al esófago.
Este cartílago se tapa inmediatamente cuando el alimento está por acá, se tapa, para que pase al esófago que está por detrás. ¿Han entendido eso, no? El esófago está por detrás y el esófago delante de la columna cervical. ¿Okay? Está nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, el intercruzamiento de la vía aérea. Lo tienen de más cerca. Miren esto. Esta, ya hemos visto la aponeurosis perifaringea, que da sus aletas, lo vamos a ver después, ¿no? Y luego tenemos los músculos constrictores. Estamos viendo la laringe vista por detrás, ¿entienden? ¿Ya? Al paciente lo estamos colocando de espaldas, de espaldas, en posición de culto ventral, ¿no? Y estamos viendo la faringe por detrás. Aquí está el constrictor superior de la faringe, el constrictor medio y el constrictor inferior. Esto que ven abierto aquí es el esófago. Es el esófago. Esto que pasa por acá. Y esta es la vía aérea. Aquí es la vía aérea, es la vía digestiva. Estamos por detrás. Ahora miren, vamos a hacer un corte acá con bisturí, un corte así, hasta aquí, y vamos a abrir así, como este. Entonces hemos abierto con un corte y estamos viendo ahora la faringe, cómo se comunica por las cuanas con las fosas nasales. Este es el velo del paladar, ¿no? Esta es la uva. Esta es la parte posterior de la lengua, o sea, la porción faríngea de la lengua. Aquí está la amígdala lingual. ¿No ven? Y esta es la epiglotis, el conducto respiratorio. ¿Ve? El conducto respiratorio, que está por delante de este conducto, que está abierto, que hemos cortado aquí, lo hemos cortado, ¿ven? Acá. Hemos abierto, este es el esófago. La vía aérea está acá, este es el tubo aéreo, va a ir a los pulmones. Este se va a dividir en un bronquio izquierdo y en un bronquio derecho y uno izquierdo. Para el pulmón izquierdo, pulmón derecho. Este bronquio principal. Toda esta parte de aquí es la laringe. Entonces la comunicación, las cuanas, acá, la vía aérea con las fosas nasales, velo del paladar, que está dividiendo la porción nasal de la porción oral. Porción oral, vamos a ver la parte posterior de la lengua, porque estamos viendo con un corte posterior. Esta es la parte lateral. Toda esta parte de aquí está cubierta por la aponeurosis perifaringea. Este es el borde inferior de la mandíbula que viene por acá, y toda esta parte de acá va a ser la porción cefálica y esta otra parte va a ser la porción cervical de la parte lateral de la faringe. ¿Ve? Constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Otra vez hemos visto que esta es la mucosa, la aponeurosis intrafaringea y la aponeurosis perifaringea que está afuera. Es el mismo corte anterior, pero más detallado. ¿Ve? Aquí están los dos dedos, estamos separando esa parte. Esta es la epiglotis que se va a cerrar herméticamente con este conducto que es la vía aérea. Y este es el esófago, que siempre está aplanado. Nunca conserva su parte tubular, está aplanado de adelante a afuera. Solamente cuando va a entrar el alimento se forma tubular, ¿entienden? Cualquier estrechamiento que existe en el esófago anormal, que quiere decir que el alimento se queda atragantado en el esófago, se llama estenosis. Estenosis no solamente hay puede haber traqueal, puede haber esofágica o estenosis vascular. Todo tubo que pierde su luz está estenosado, ¿no? Entonces puede haber una estenosis.
Entonces aquí están las cuanas, ahí vamos a ver los cornetes por detrás, ¿no? Aquí está la amígdala lingual, la úvula, el velo del paladar, que ya lo vamos a ver en detalle. Esta es la mucosa, ¿no? Esta es la epiglotis, el conducto respiratorio, ¿no? La laringe, ¿eh? Entonces este es laringofaringe, esta parte. En la página 466, si no me equivoco, en el párrafo 3, a ver, fíjense. Necesito, por favor, no me ha parecido que estaba muy bien y les voy a dar la corrección. En la página 466. 466, a ver. ¿Están revisando su libro? ¿Sí? Página 466, en este párrafo tercero. Aquí, ¿qué dice? ¿La laringe no tiene superficie interior o...? Aquí, el párrafo tercero. Abajo con las fosas nasales, la cavidad bucal y la faringe. Y la faringe dice, ¿no ve? Laringe tiene que decir, ¿de acuerdo? Estamos estudiando la faringe, ¿no ve? Entonces está equivocado ahí. En vez de decir laringe, tiene que decir faringe, ¿ya? A ver si siempre eso, 466, ¿no? La página. ¿Sí? Ya, perfecto, muy bien, escucha que en el mundo, ¿eh? En el párrafo tercero. Ahí, entonces tienen que... Eso las va a hacer confundir. No es faringe, es laringe. Porque aquí está la laringe, ¿ven? Bien. Miren las paredes. La superior en relación con el espacio maxilofaríngeo y su contenido. El espacio maxilofaríngeo, más particularmente la región retroestiloidea, ¿no? ¿Qué se relaciona con la carótida yugular interna, gloso faríngeo, neumogástrico, hipogloso, parótida hacia adelante, es eso, ¿no? Carótida externa y yugular externa hacia adelante. Inferior, o sea, la porción cervical, con relación con el paquete vasculo nervioso del cuello, el cuerpo tiroides y sus pedículos vasculares. Eso ya hemos visto, ¿no? Con el cartoncito que decía. Bien, así está la relación. ¿eh? Aquí podemos observar todos esos detalles. ¿Esta cuál es? Es la yugular interna. Esta otra es la carótida interna. Ahora, hijitos, siempre van a tomar en cuenta en que entre la carótida y la yugular existe un nervio que desciende es el neumogástrico. ¿No ve? Y este otro que tiene ganglio es el simpático. ¿Ve? El simpático. ¿No? Y ese otro es el espinal. Entonces ahí tienen todos los detalles. Aquí tenemos más detalles. ¿Ve? Este es el ganglio cervical superior del simpático. Este es el medio. ¿Ve? Ganglio cervical medio. ¿Ve? Ahí tenemos el neumogástrico. Ahí tenemos, está seccionada la carótida interna. Estas son las venas que vienen por detrás de la faringe. La estamos viendo la faringe por detrás. ¿Ve? Y todos los nervios que están descendiendo por ahí, ¿ve? El nervio espinal, el nervio hipogloso, está también el nervio glosofaríngeo. Este nervio es el nervio neumogástrico. ¿Ve? Este es el ganglio plexiforme y el yugular del neumogástrico. Bien. En la base del cráneo, entonces, se inserta en el tubérculo faríngeo hacia los ganchos por el canal tubárico hasta el borde posterior de la apófisis, ¿no?
Configuración de la nasofaringe. Aquí tenemos un conducto que es el conducto faringotimpánico. Aquí afuera tenemos una amígdala, folículos cerrados, que es la amígdala tubárica, ¿no? Esta amígdala de aquí arriba es la amígdala faringe, en la pared posterior de la parte de la rinofaringe. Aquí corresponde esta parte posterior a la apófisis basilar del occipital y al ligamento occipito aturoideo. Ahora, este conducto está formado hacia adelante por un repliegue. Este es el repliegue salpingo-palatino. Salpingo, todo lo que tiene que ver con la trompa, con el conducto faringotimpánico se le llamará salpingo. Igual este otro repliegue se llama el salpingo-faringe. Y este es el repliegue del elevador. ¿Cuál es el elevador? El peristafilino interno, es el pliegue del elevador. Aquí está la fosita de Rosenmüller y aquí arriba la fosita supratubaria. Entonces esa es la característica de la rinofaringe. Luego tenemos la orofaringe. En la orofaringe, que es lo que nos va a llamar la atención, es la amígdala faringe. ¿Dónde está ubicada? En la fosa amigdalina. ¿Cómo está formada la fosa amigdalina? Por un pilar anterior que viene desde el velo del paladar hacia la lengua. Este pilar anterior corre por ahí el músculo palato-gloso y por el pilar posterior el gloso estafilino, ¿me entienden? O palato-faringe también, ¿no? O faringo-estafilino, que baja el velo del paladar. Toda esta cara de acá es la cara interna de la amígdala palatina. Estas son las criptas amigdalinas. Entre ellas hay una cripta grande que se llama el seno de Tortoal, aquí arriba. Pero aquí es donde se acumulan las bacterias, en estas criptas o nichos, y dan las amigdalitis puntáceas. A veces se les recorre esta amígdala con mucha facilidad, pues no tiene mucha conexión muscular con la pared lateral, ¿no? Entonces se las retira fácilmente. Sangra, sí. ¿Qué arterias sangran? Las arterias tonsiliares. También se llama tonsilio. Por lo tanto, ¿tiene nervios? Sí. ¿Qué nervios? Tonsiliares. ¿De dónde vienen? Del glosofaringe, el flexo tonsiliar de Ambridge. ¿Tiene fibras motoras? No, porque no es músculo, es glándula. Entonces no tiene necesidad de tener fibras motoras. ¿La sensibilidad tiene irrigación? Sí, por las arterias tonsiliares. ¿De dónde vienen? De la palatina ascendente. ¿Y la palatina ascendente de dónde viene? De la facial. Su primera rama que asciende es la palatina ascendente, de la facial da ramos tonsiliares. Y el plexo tonsiliar de Ambridge sensitivo. Duele por el glosofaringe. Irriga por la palatina ascendente de la facial, que da también ramos para el pilar inferior y el pilar posterior. ¿De acuerdo? Eso es. En cavidad bucal hemos visto que nervios van a irrigar el velo del paladar, el palatino anterior, medio y posterior, ramos del nervio senopalatino, ramos del nervio maxilar superior. ¿No ves? ¿Y qué arterias van a irrigar el paladar? Entonces va a ser la arteria palatina anteriormente y posterior. Esas palatinas, la palatina descendente, que es palatina superior o descendente, rama de la maxilar interna. Aquí tenemos la lengua, aquí tenemos la amígdala lingual. Esta es la porción faríngea de la lengua, esta es la porción bucal. Aquí existe una vena lingual y aquí están las papilas caliciformes. Todas las papilas, aquí están las papilas foliadas. Aquí hay glándulas salivales también de Weber y las glándulas sublinguales, pequeñas glándulas salivales. Esta es la porción de la orofaringe, ¿no? La amígdala lingual. Amígdala palatina, amígdala tubárica y amígdala faringe.
¿Cuáles serían las únicas impares? La amígdala faríngea y la amígdala lingual. ¿Y cuáles son las pares? La amígdala tubárica y la amígdala palatina. Toditas forman un anillo que se llama el anillo linfático de Waldheim, ¿no? Que nos da defensas. Esos son tejidos linfáticos. Toda esta parte de aquí corresponde a la primera, a la tercera vértebra cervical. A eso se proyecta esta parte bucal. Miren, esto ya es abriendo con un bajalenguas, vemos la úvula y vemos la parte posterior. Levantamos la úvula y vamos a ver la amígdala faríngea, que se proyecta entre la pared superior y la posterior. Es esta, la amígdala faríngea, que tiene una parte media, que aquí tenemos la bolsa faríngea. Es una perforación, no perforación, es como un agujero ciego a este nivel. Es grande esta amígdala. Esto corresponde a las fosas nasales. Metemos para tomar la muestra acá, para el COVID. Raspamos esto y sacamos el palillo, ¿no? Para sacar la muestra en el COVID. Este es el velo del paladar. Esta es la cavidad bucal. Esta es la úvula, ¿no? Que ya lo vamos a ver cómo está formada, qué músculos la forma. Las amígdalas palatinas. Esta es la parte posterior de la lengua. Cuando la tocamos con el dedo, se producen náuseas. Esas náuseas están determinadas por ramas del nervio glosofaríngeo, que al mismo tiempo también es un nervio sensorial que recoge el pulso de la red lingual, de las papilas caliciformes. Todas las papilas están relacionadas con el gusto, ¿no? Aquí hemos cortado la lengua. Este músculo de aquí arriba es el lingual superior, que es único, uno solito, ¿no? Este es el septum lingual. Estos músculos que están al lado del septum son los geniglosos, gruesos. El lingual inferior. Este es el transverso. Está cortada la lengua. ¿No? ¿Han entendido esto? ¿Sí? Y ese es un repaso, ¿no? De cavidad bucal. Bien. La orofaringe. Nuevamente estamos viendo acá cómo la lengua va a tener un repliegue con el epiglotis. Este repliegue se llama repliegue glosoepiglótico. A ver, ¿quién me puede decir qué músculo está dentro de este repliegue glosoepiglótico? A ver, ¿no se acuerdan? En cavidad bucal yo les he dado ¿qué músculo? El lingual superior, hijitos. El lingual superior, que es músculo único, tiene dos laterales, ¿no? Que van a las astas del hueso ilioides, y una parte central que se introduce hacia la epiglotis dentro del ligamento glosoepiglótico medio. Revisen su libro. Estos son los ligamentos glosoepiglóticos laterales. Este es el glosoepiglótico medio, que lleva fibras del músculo lingual superior. Está llevando fibras, ¿ven? Este es el pilar anterior. ¿Qué músculo está contenido acá, hijos? El palato gloso o glosoestafilino. Todo lo que tiene que ver con paladar es estafilino. Y lo que tiene que ver con conducto faringo-timpánico tuba es salpingo. ¿Lo ven? Entonces, este es el pilar anterior, este es el pilar posterior. ¿Qué músculo baja por acá? El faringoestafilino. Faringoestafilino. Este de acá. Esta es la amígdala. Esta cara que tiene estas criptas es la cara interna. Pregunta de examen. ¿En qué parte de la amígdala palatina se encuentran situadas las criptas amigdalinas?
están situadas en la cara interna de la amígdala palatina. Ahí hacen familia las bacterias y producen las famosas amigdalitis puntáceas, que hay que darles antibiótico porque son las bacterias que hacen familia en estas. Aquí está el seno portual y esta es la fosa supraamigdalina. Bien, este es el velo del paladar. ¿Para qué sirve el velo del paladar, doctor Sagarna? Miren, hijitos, este velo del paladar que lo ven acá, que es muscular, tiene un esqueleto, así como el esqueleto de la lengua tenía el septum lingual y la membrana ioglosa, ¿lo ven? Y el hueso hyoides. Igual el velo del paladar va a tener una membrana media que va a ser la membrana palatina, como una lona. Y todos los músculos que se inserten por encima de esa lona son elevadores del velo. Y los que se inserten, ya sea por encima o por abajo, y tengan descendencia, ¿no? Son los depresores, o sea, los que bajan el velo del paladar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí, este velo del paladar, ¿para qué sirve? Se pone horizontal, así, horizontal, se pone en el momento de la deglución. La lengua sube al paladar para deglutir en el primer momento de la deglución, para que el alimento pase hacia el esófago. Sucede lo siguiente: esto se coloca en forma horizontal para que el alimento no se salga por la fosa nasal. Esto se pone así, cerrado, horizontal, ¿ya? E inmediatamente esta lengüeta baja y cierra el espacio aéreo. Por lo tanto, el alimento ni se entra a las fosas nasales, ni se entra a la parte respiratoria, sino directamente al esófago, que está acá. ¿Han entendido? Dos cosas que se producen en la deglución: elevación del velo horizontal y cierre de la vía respiratoria. Porción bucal, masticamos, esto se eleva a la deglución. Viene, esto se cierra para que no se entre al bronquio la comida. A veces nos atoramos, un arrocito puede entrar ahí y nos atoramos. ¿Cuándo se produce el atragantamiento? Cuando esto no ha funcionado bien, cuando estamos comiendo y estamos riendo, entonces aquí el atragantamiento. Hay que hacer una vía aérea adicional, que ya les voy a explicar cómo, cuando un paciente está atragantado. A veces se mueren en los pacientes en las farmacias por el famoso shock anafiláctico, porque en las farmacias no saben cómo actuar, ¿no? Entonces, ¿qué acontece con el shock anafiláctico? Es una respuesta alérgica a un medicamento. Puede ser que a ustedes también les suceda, que el paciente sea alérgico a la anestesia. Entonces, ¿qué acontece? Esta epiglotis se infla como un globo, se inflama y tapa la vía aérea. El paciente tiene la fascia del caballo que tira la carreta. ¿Sí? ¿Entienden? Me falta aire. Entonces hay que hacerlo inmediatamente por debajo del cartílago cricoides, en el segundo anillo traqueal, ahí abajo, con una aguja trocar, se le coloca ahí en forma de mariposa, se le presiona y se hace una vía aérea artificial. Hasta que el epiglotis baje, se le coloca una inyección antihistamínica, ¿no? Para que otra vez pueda respirar. Pero esto se hace. A veces en la farmacia se muere, o a veces con atragantamiento en una comida en un restaurante, muertos, porque ya no hay vía aérea y las neuronas se mueren más fácilmente, son los neurones, el corazón. Bien. La laringofaringe, ¿ven? Estos son los canales, ¿no? Se llaman repliegue de Hills. Estos son los repliegues faringo-laringes, ¿no? Esta es la epiglotis, ¿ve? Que tenemos en ese lado. Estos son los bordes superiores que corresponden a los cartílagos aritenoides, la escotadura por cartílago tiroides, ¿no? Hasta el borde inferior del mucosa. Esta parte de aquí es el esófago.
Esta lengüeta cierra herméticamente esto para que el alimento pase a este tubo. Este es el tubo respiratorio. Este tubo, si metemos un alambre acá, lo sacamos acá. Es la respiración. Y este otro es el alimenticio. Aquí se va a encontrar la famosa pinza de Jackson que se llama. Miren la proyección, aquí están los cartílagos, cartílago glótico, el cartílago tiroides hacia los lados, este es el ligamento tiroideo, ¿ve? ¿Y está? ¿Qué pasan por estos ojales? ¿Ah? La arteria tiroidea superior, el nervio tiroideo, el ramo interno del nervio laringio superior, ¿lo ve? Por acá. ¿Ve? La arteria laringio superior también pasa por ahí. ¿Ve? Entonces viene este cartílago tiroides, su borde superior, su escotadura, el borde inferior del cartílago tiroides, los cuernos inferiores, y este es el cartílago cricoides, como un anillo. Hasta el borde inferior es la faringolaringe. Se proyecta entre las vértebras cuarta, quinta y sexta. ¿Ve? Así es. ¿Qué sería esto? Si yo les pongo de aquí una flechita de aquí a aquí, ¿qué sería esto? ¿Ah? Músculo traqueal, porque estos son los anillos traqueales, pero no son en realidad anillos. Adelante son así, ¿no? Y atrás se unen las extremidades por un músculo traqueal. Este es el músculo traqueal, esta es vista posterior. Por delante se ve como un anillo, pero posteriormente por los músculos traqueal se unen las extremidades. ¿Ve? Esta parte es posterior, vista posterior, miren, estamos viendo la lengua, ahí, ¿ven? La epiglotis, es vista posterior, para ver los canales. Velo del paladar y amígdalas. Aquí está el velo del paladar. El velo del paladar, entonces hemos dicho que tiene una membrana palatina. ¿Ves? Esa membrana palatina se inserta en el borde posterior óseo, ¿no?, del paladar. ¿Cuál sería ese borde posterior? De las láminas horizontales del palatino, ¿no ven? Su borde posterior. Ahí se inserta y de ahí corre. Y de ahí vamos a tener músculos elevadores y depresores del paladar. ¿Para qué sirve este velo del paladar? Ya les he dicho, para ponerse horizontal en el momento de la deglución. Se pone horizontal para que no penetren los alimentos ahí. Este es el conducto faringotimpánico. Este es el repliegue. ¿Qué repliegue? A ver, repitan, les he dicho ya anteriormente. Salpingo faringio, este de atrás. Este es salpingo palatino. Este es el repliegue del elevador. Aquí hay una fosita, que es la fosita supralubar. Aquí la fosita de Rosen-Müller, ¿no? La amígdala tubárica. ¿Lo ve? Ya. Velo del paladar. Aquí está el velo del paladar. Abrimos la boca y vemos en el velo del paladar que tiene un pilar anterior, un pilar posterior, que van a ser la fosa amigdalina, donde va a reposar la amígdala palatina. Por aquí pasa el músculo palato-gloso. Por este, el faringo estafilino. ¿Lo ve? La amígdala. Este músculo cierra el istmo de las fauces, que es este. Y este otro es el istmo faringo-nasal. Esta es la úvula. En la úvula vamos a tener un músculo derecho y otro músculo izquierdo, que se van a llamar los ácigos de la úvula, o también se llaman estafilino-estafilino. ¿Por qué estafilino-estafilino? Porque solamente se inserta en el paladar. Por eso se llama estafilino-estafilino. No va a ningún otro lugar. ¿No? Estafilino o ácigos de la úvula. Y luego vamos a tener los elevadores del velo del paladar.
es ese. Velo del paladar, forma y medidas. Es de forma cuadrilátera, 4 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho, 1 centímetro de grosor. La cara antero-inferior. La cara antero-inferior es la que mira hacia adelante y hacia abajo, así, caído, ¿no ve? Y la postero-superior es la otra que está, ¿ve? Cara postero-superior, cara antero-inferior. Cóncava la lisa, prolonga el techo de la cavidad bucal y está convexa por el piso de las fosas nasales, ¿no? Bueno. Ahí tenemos el velo del paladar. Este es el borde posterior, este es la lámina horizontal, el palatino. Esta es la apófisis palatina del maxilar superior, que divide en una porción nasal y en una porción bucal, la cara interna del hueso maxilar superior. Aquí tenemos la membrana palatina. Aquí están los músculos estatilinos. Luego, aquí repasando, pilar anterior y pilar posterior, de amígdala, criptas amigdalinas, cara interna de la amígdala. Esta es la lengua, esta es la porción bucal, esta es la porción faríngea, amígdala lingual, amígdala palatina, tubar. Este es salpingo faríngeo, salpingo palatino y el pliegue del elevador. Amígdala tubárica, amígdala faríngea o adenoides, que también se llama. Miren, garganta sana. Las amígdalas se las ve así, sanitas, ¿ve? El pilar anterior, el pilar posterior, la amígdala. Miren, las amigdalitis puntasis, cuando hay que operarlas. Esta es la úvula, estas son las amígdalas inflamadas. También hay inflamación en la lengua. Entonces, esto cuando es repitente, hay que operar, porque las amígdalas puntáceas muy frecuentes producen miocarditis. ¿Qué quiere decir? Que el músculo cardíaco también se infecta con estas bacterias, porque las estamos nutriendo permanentemente y a veces van hasta el miocardio y producen las miocarditis de origen amigdalino, ¿no? Y también por el conducto faringotimpánico penetran estas bacterias y producen dolor de oídos, porque estas bacterias suelen ir, o una muela infectada puede producir también alteraciones en el oído medio. Entran por el conducto faringotimpánico, que debía entrar solo aire, pero las bacterias son tan curiosas como las mujeres. Entonces dicen que abran por este lado. Entonces se suben por ese conducto y aparecen pues en la caja del tímpano y producen alteraciones en el oído. Le duele el oído al paciente por una amigdalitis puntácea. Si al paciente le decimos sana, sana, colita de rana, el paciente dice, sabe doctora, ya siento que me estoy desequilibrando. Entonces, ¿dónde entró esa bacteria? Penetró también curiosa, dijo, que abren esta ventanita. Y por la ventana redonda y por la ventana oval se introdujo al oído interno. Y se fue hacia dónde? Hacia los conductos semicirculares, que son los conductos que nos producen la estabilidad. Entonces ya tiene la infección en el oído interno. Y después, si no le tiran pelota, ¿no? Tranquilamente ese paciente, esas bacterias que les digo que son curiosas, se meten por el adipus adantrum al antrum mastoideo. Hay dolor detrás de la oreja. Y después los parientes de ese ciudadano están de luto, porque el paciente falleció por una infección así o por una infección de una muela que no se le dio interés. ¿Por qué? Porque por el conducto petromastoideo
fue de la porción petrosa por ese conducto hasta la fosita subadecuada. Infectó la meninge y el cerebro y muere. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando se ve esto, inmediatamente se raspa un poco o una muela infectada y se manda al laboratorio para que hagan un laboratorio de inspección para que vean qué antibiótico se puede utilizar. Tampoco utilicen un antibiótico a su criterio, no es así, hijitos, no es así. En el laboratorio tienen las cajas Petri que se llaman con gelatina. Esas cajas Petri tienen más o menos como una naranja cortada por el ecuador, ¿no? Una naranja la cortas por el ecuador, entonces tiene espacios, ¿no ves? En cada espacio ponen esta bacteria, en cada espacio. Y en cada espacio ponen, digamos, penicilina benzatínica, penicilina normal, gentamicina, al otro lado amoxicilina y así, o sulfas, ¿me entiendes? Cotrimoxazol. Entonces, al día siguiente sacan eso y miran al microscopio. En este triángulo murieron las bacterias. ¿Dónde había sido? Donde hemos puesto gentamicina. En esta otra, ni fu ni fa, penicilina, es resistente. Entonces a la doctora ya se le manda el informe. Usted debe recetar gentamicina, porque las bacterias murieron. Entonces la doctorita le va a dar gentamicina, tique, al día siguiente viene el paciente. Éxito total. Y no solamente te da esa alegría de haber curado eso en 24 horas actuando científicamente, sino cuál es la otra alegría que tienes cuando pasas la cuenta. Cualquier persona te paga lo que quieras, la cuenta que quieras, con tal que le hayas solucionado su problema. Y esa persona te va a llevar 20 personas más al consultorio. Por eso hazlo inteligentemente, bien, con éxito. Para tener éxito hay que apuntar bien. Y a la bacteria no se la puede matar con perdigón, recetando cualquier antibiótico. Hay que matarla con mira telescópica y darle entre ceja y ceja. Eso solo se hace en laboratorio, ¿comprenden? Así es, ¿no? Nada se hace, hijos, a la deriva. La estructura de la faringe, ya hemos visto. Esta es la poneurosis, la mucosa, esto por dentro, ¿no? Que aquí se prolonga con las fosas nasales, con la cavidad bucal, con la faringe. Luego, en esta mucosa tenemos una poneurosis intrafaringe, que es esta, la capa muscular que les he mostrado, constrictor superior, medio inferior, ¿no? La fascia perifaringe, que hemos visto que atrás tiene un bolsillo y tiene dos aletas que la unen a la aponeurosis prevertebral. En la fascia perifaringea vamos a tener las relaciones de la porción cefálica y la porción cervical, ¿no? En este cartoncito les he mostrado las tres cosas. Y en la porción muscular, ¿qué músculos vamos a encontrar? El constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Configuración interna. Ahí tenemos, otra vez estamos repasando lo mismo. Está vista por detrás. Este es el esófago, esta es la tráquea. Esta se comunica con esta. Esta es la orofaringe y la nasofaringe. Capa muscular formada por músculos, aponeurosis faringe. El constrictor superior, el 1, este es el constrictor superior. El 2, el constrictor medio. Miren que está un poquito tapando, estamos viendo por atrás por si acaso. Este es el rafe medio posterior. Esta parte de aquí son las inserciones anteriores. Esta es la parte posterior. Este es el constrictor inferior. El 4 es este que es el estilo faríngeo. Este es elevador. Este ya no es constrictor. Estilo. De la pons estiloides a la faringe. No solamente deja ramos en la faringe, sino también deja ramos en la laringe y
eleva no solo la faringe, sino la laringe también. El faringo estafilino, que es uno que viene del paladar a la faringe. Ahí tenemos músculo constrictor superior de la faringe, en el gancho en el borde posterior de la apófisis pterigoides, ¿ve? En el gancho de la apófisis pterigoides, su origen anterior, ¿no? En el extremo posterior de la línea miloioidea, as miloioideo, as pterigoideo, as miloioideo, ¿ve? Al lado de la lengua. As pterigomandibular, en la poneurosis, pterigomandibular. As pterigoideo, as pterigomaxilar y as miloioideo. 3 ases que va a tener de inserción. Y atrás va al rafe medio, que hemos visto, ¿no ve? Inserción, tubérculo faríngeo en la porción basilar del hueso occipital. Esta es la inserción superior y de ahí va al tubérculo, ¿ve? Para no caerse. Inserción superior, constrictor superior es este, ¿ve? Entonces tenemos unas pterigoideo, unas pterigomaxilar y unas miloioideo. Aquí está por dentro la línea miloioideo. Este es el constrictor medio. Tiene sus haces en este cuerno menor, en la cara posterior y en la cara superior. Y ahí va el constrictor medio, de los 2 cuernos del hueso ilioides. Y el constrictor inferior tiene pues as tiroideo en el borde posterior del cartílago tiroides, ¿ya? As cricotiroideo y as cricoideo, ¿sí? Y ya son de la laringe, ¿sí? Inferiores. Ahí tienen vista por detrás, el constrictor superior, medio y el inferior. Este cubre a este y este cubre a este. Músculos elevadores, el estilofaringeo. Este estilofaringeo, ¿no?, se inserta al lago medial y anterior de la base de la apófisis estiloides. Inserción se dirige hacia abajo, medial adelante, deslizándose entre el músculo constrictor superior y el músculo constrictor medio. Se ensancha en forma de abanico hacia la fascia faringo-basilar. Las intermedias van al epiglotis, a la lámina tiroidea y al cartílago cricoides. O sea que tiene inserciones en la laringe también. O sea que eleva, cuando se contrae, va a elevar no solamente la faringe, sino también la laringe. Aquí está el cartílago cricoides, que se llama la lámina tiroidea. Láminas se llaman las 2 partes del cartílago tiroides, ¿no? Miren, ahí está lo que les decía. Esta es la poneurosis perifaringe. Da 2 aletas atrás. Estos son los músculos prevertebrales, la poneurosis prevertebral. Este es un bolsillo de la cara posterior de la faringe, donde está tejido graso y ganglios linfáticos retrofaringeos. Esta es la cara lateral de la faringe de la porción cefálica. Este es el ramillete de Riolano, el diafragma estiloideo, diafragma estiloideo, que viene de la apófisis estiloides. El estilo faríngeo, el estilo gloso y el estilo ioideo. ¿De acuerdo? Y los ligamentos estilo faríngeo y estilo maxilar forman este ramillete. ¿Entienden? Por detrás de este ramillete, que es esta parte de acá, están los grandes vasos. El agujero rasgado posterior está como techo. Y aquí la apófisis estiloides. Aquí está la cortina. Este es el espacio preestiloideo. Y este es el retroestiloideo. Aquí está la yugular, la carótida interna, el nervio neumogástrico, el espinal, el simpático.
Por lo tanto, la cara lateral de la faringe y la porción cefálica se relaciona con el espacio retroestiloideo de la región del espacio maxilofaríngeo. ¿No ve? Este es el hueso maxilar inferior, esta es la porción anterior a este ramillete de riolano, que está en la región paramictalina y la región de la glándula parótida, o sea, parotidia. ¿Han entendido este corte? Es el espacio perifaríngeo, espacio retrofaríngeo, que es este, espacio laterofaríngeo o espacio de todo esto de acá. Es esto que les he mostrado en esta vista. ¿Me entienden? En esta vista, cortado así, esta parte. ¿Han entendido ahora? Así. Así se debe entender esto. Estructura del velo palatino. Este es el velo palatino, entonces ya tenemos aquí tiene la mucosa, que es la mucosa bucal, que viene también de la mucosa de la faringe, en ese lugar, ¿no? Entonces aquí tenemos la aponeurosis palatina, el paladar blando, el paladar duro, óseo, este es paladar blando. Todo lo que viene acá se llama estafilina, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto es el velo del paladar. Esto se pone horizontal en el momento de la deglución y esto cierra el espacio aéreo. Bien. Estos son los músculos. Miren, este es el músculo tensor del velo del paladar. Este músculo tensor del velo del paladar se inserta hacia arriba en la fosita escafoidea. Hemos visto, ¿no ve? La fosita escafoidea está un poco por encima de la fosa pterigoidea. Ahora vamos a ver en el esfenoides, ¿no ve? En la fosita escafoidea. ¿Y qué decía? En la fosa pterigoidea se inserta el pterigoideo interno y por encima hay una fosita que se llama la fosita escafoidea que da inserción al peristafilino externo. Aquí está, el peristafilino externo. Ahí está la fosita escafoidea. De ahí se dirige al gancho del ala interna de la apófisis pterigoides y en el gancho se refleja hacia el velo del paladar. Este es el gancho, baja así el músculo, se refleja y se abre en abanico sobre la membrana palatina. Por lo tanto, cuando se contrae, tensa el velo del paladar. Es tensor del velo del paladar. Y además, este músculo en sus inserciones superiores tiene, como es externo, y la trompa faringotimpánica se abre y se cierra para que esté entrando aire, ¿no ve? Por fuera tiene haces en la trompa para abrirla y cerrarla. Con el peristafilino interno, internamente, este es el externo, ¿no? Ala y abre. Por lo tanto, tiene también un haz en la trompa. Por lo tanto, es salpingo también. Entonces, ¿cuál será su nombre de este músculo? Este músculo, que es el peristafilino externo, se llama esfeno salpingo de la trompa. Aquí tiene haces. Esfeno salpingo estafilino, porque va al paladar, estafilino. Esfeno salpingo estafilino. Este músculo, ¿quién inerva? A ver, hijitos, acuérdense, ¿está inervado por quién? Tronco común, sí, hijita, sí. El tronco común es un tronco motor
que va a dar inervación al peristafilino externo, al pterygoideo interno y al músculo del martirio. Por lo tanto, una lesión en ese músculo, en ese nervio del maxilar inferior, ¿no?, hace que el velo del paladar esté caído. Cuando ustedes le hacen abrir al paciente la boca y ven un lado del paladar caído, el otro tenso, quiere decir que ese músculo peristafilino externo o su nervio no está funcionando bien. ¿Me entienden? Ahora, miren, todos tengan en cuenta esto. Todos los músculos del velo del paladar están inervados por el nervio neumogástrico con impulsos eléctricos también que le llegan como ayuda de la rama interna del nervio espinal. El nervio espinal tiene una rama interna que va hacia el ganglio plexiforme y no sin motivo. Le dice al neumogástrico: te ayudaré para que inerves los músculos del velo del paladar, a excepción de un músculo, que es el peristafilino externo, que está inervado por el tronco común, rama del nervio maxilar inferior, nunca se olviden. Los demás están inervados por el neumogástrico y por la rama interna del nervio espinal, y la rama externa del nervio espinal al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Entienden? Así es la cosa. Bueno, pues ahí tenemos este músculo. Entonces este es el esfeno salpingo estafilino, tensor del velo del paladar, inervado por el tronco común del maxilar inferior. Músculo peristafilino interno. ¿Dónde se inserta? Ya no en el esfenoides, sino lo hace en la porción petrosa del temporal. Por eso se llama petrosalpingo estafilino. Entonces tiene una inserción petrosa, ¿no?, salpingo en la trompa, estafilino en el paladar. Este no es tensor como este. Este es elevador, simplemente eleva el velo. Y el peristafilino externo lo tensa. Y al mismo tiempo de elevar, miren, al mismo tiempo de tensar el peristafilino externo y elevar el peristafilino interno, abren la tuba faringotimpánica con sus dos haces tubáricos o salpingos, que se llaman. Por eso este músculo se llama petrosalpingo estafilino, esfenosalpingo estafilino, petrosalpingo estafilino, elevador del paladar, del velo del paladar. ¿Me entienden? Este músculo ya lo hemos visto: constrictor superior, ¿no ven?, su haz pterigoideo, su haz pterigomaxilar y su haz miloioideo, constrictor. Este músculo es el palatofaringio o faringoestafilino, este de acá, este. Mire, tiene haces por encima de la aponeurosis palatina, pero descienden por acá. Este músculo, palatofaringio o faringio estafilino, tiene un haz principal que es el palatino y tiene dos haces accesorios, uno que es el pterigoideo en el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides y otro tubárico, ¿entienden?, o salpingo. Este músculo, por eso en realidad este músculo se tendría que llamar salpingo palatofaringio, pero tiene dos. Entonces tiene un haz principal palatino y dos accesorios, uno tubárico y otro pterigoideo. ¿Estamos? Tres haces. Y desciende. ¿Cómo va a descender? Va a ir hasta la epiglotis, va a ir hasta el
hasta el cartílago tiroides y al cricoides, va, desciende. Este otro es el ácido de la úvula, este es el estafilino, ¿ve? Estafilino, porque no se desprende del paladar, ¿ve? Baja y es el músculo de la glotis, digo de la úvula, o la campanilla, que llamamos, ¿no? Está la fosita escafoidea. ¿Quién se inserta ahí? El peristafilino externo. Y aquí el pterigoideo externo, que es el gancho de la lettera. Viene de acá se refleja y se abre en abanico para el velo. ¿Eh? Ahí tenemos el elevador, que es este. Este es el faringo estafilino. ¿Eh? Este es el as pterigoideo y el as tubárico. Este es el elevador o peristafilino interno. Estos son los haces que descienden del faringo estafilino. Ahí tienen el estilo faríngeo y el músculo constrictor, haciendo un repaso. Constrictor superior, constrictor medio, en las astas, ¿no? Asta menor y asta mayor. Borde posterior del asta menor y cara superior del asta mayor. Este otro tiene un as tiroideo, el otro cricotiroideo y cricoideo. Constrictor inferior es laringe, ¿no? Este es el faringo estafilino o palato faríngeo, faringo estafilino. El as principal palatino. Los haces accesorios son el sanfingo faríngeo, que es el as accesorio del tubárico, y el pterigoideo, ¿no? El palato gloss es el músculo palato gloss, donde va a bajar del velo del paladar a la lengua, en el pilar anterior. Vasos y nervios de la faringe y del velo del paladar. La faringe ascendente, ¿no? Es esta, la faringe ascendente. Miren, está dando irrigación mucosa, ¿no? La tiroidea superior da ramitos también a la faringe ascendente. Aquí vemos aquí la palatina, que va a dar ramos tonsiliares a la amígdala y a los pilares del velo del paladar. La palatina descendente, rama de la maxilar interna. Aquí tenemos las otras ramas que van a dar a las ramas faríngeas. Esta es la facial, la palatina. Y ramas que descienden de la maxilar interna. Arteria lingual, que es esta. Esta arteria en su inicio va a dar a los pilares también. ¿Ve? Ramas colaterales, ramo ioideo, supraioidea es esto. Y la arteria dorsal de la lengua, la arteria sublingual y la ramina. Las ramas terminales. Esta es la sublingual, que da una rama de frenillo, y esta es la ramina. Estas son las ramas que también van a dar a los pilares anterior y posterior de la vida. Ahora al paladar, esta es la palatina descendente de la maxilar interna, palatina anterior media y posterior. Estas son las palatinas accesorias que están bajando por ahí. La palatina ascendente. Arteria tiroidea superior, que va a dar también un ramo. Esta tiroidea superior va a dar un ramito. Esta es la laringe superior, ¿no ve? Y la esternocleidomastoidea y sus ramas terminales, interna, externa y posterior, tiroidea. Esta es la faringe ascendente del gatito. La faringe de la faringe, ¿no? Ahí tienen las venas y las relaciones entre la arteria
tiene la idea inferior, que es esta, alargamos a la parte inferior de la faringe. Este es el tronco tirobicéptico escapular. Esta es la arteria vertebral, la mamaria entera. Esta es la arteria subclara, ¿no? Repasando, ¿no? Nuestro repasito anterior. Irrigación de la faringe. Entonces está la faringe ascendente de la carótida externa, palatina ascendente de la facial, palatina descendente y palatina iliana de la maxilar interna. O sea que carótida externa, facial y maxilar interna van a dar la irrigación a la faringe. Venas. Las venas forman un plexo que drena superiormente al plexo de la cosita, inferiormente a las venas facial y yugular interna. ¿Cómo llega la yugular interna? Por el tronco tirolingofaringo. Faringo facial. ¿Ve? Por ese tronco está llegando a la yugular interna. ¿Ve? Linfáticos. Estos linfáticos son los retrofaringes, que están entre la pared posterior de la faringe y los músculos prevertebrales. Esta es la cadena de la yugular interna, cadena yugular, donde drenan todos los linfáticos de la faringe. Nervios. Los nervios. Inervación motora de la faringe. Hay un plexo faringeo. Ese plexo faríngeo está formado, hemos visto, ¿no?, por los ramos faringeos del glosofaringeo, ramos faringeos del neumogástrico y ramos faringeos del simpático cervical, ¿no? Esos van a dar sensibilidad y van a dar motricidad a los músculos, la inervación motora y la mayoría de la inervación sensitiva, excepto para la región nasal de la faringe, corre a cargo de las ramas de los nervios vagos y glosofaringeo, que forman un plexo en la fase externa de la pared faríngea. El plexo faríngeo está formado por la rama faríngea del nervio neumogástrico, ramas laríngeas del laringio externo, de la rama laringea superior del nervio vago y ramas faringeas del nervio glosofaríngeo. Y además el simpático más entra ahí. Ahí tienen la inervación, el nervio glosofaríngeo, sus ramas faríngeas. El nervio vago da sus ramas faríngeas. Plexo faríngeo, aquí tienen las ramas faríngeas. Este es el glosofaríngeo, este es el neumogástrico, que da sus ramas faríngeas. Y el plexo cervical superficial también va a guardar con ese. Se forma por el nervio vago, nervio glosofaríngeo y nervios simpáticos. Aquí está este nervio simpático. Inerva los músculos de la faringe y paladar blando, excepto, vean esto, excepto el peristafiliro externo y estilofaríngeo. Este estilofaríngeo, pero no es músculo del velo del paladar, es faríngeo. En los velos del paladar solamente peristafiliro externo. Este otro es el estilofaríngeo, este es un músculo elevador, ¿no?, que está inervado por el glosofaríngeo, y este por el maxilar inferior, tronco común. Los demás están en el filete lingual para el nervio hipogloso. Inervación y irrigación palatina. Arteria palatina anterior, media y posterior. ¿De dónde vienen esas arterias? ¿Ah? Claro. La arteria maxilar. El nervio palatino anterior, medio y posterior, ¿de dónde viene? Del nervio es velo palatino, el maxilar superior, las ramas palatinas anterior, medio y posterior, y para el velo del paladar de los nervios palatinos accesorios. ¿Por dónde pasan esos nervios?
por la cara inferior de la apófisis piramidal del palatino, ¿no ve? Los conductos palatinos accesorios, ¿no ve? Ya, las venas igual. Inervación, nervios palatinos del maxilar superior, del nervio palatino inferior, nervios posteriores, paladar, aquí está. De hecho, son los accesorios que van al paladar plano. Plexo tonsiliar de Andres, del glosofaríngeo, amígdala, pilares del cuerpo. Este es sensitivo, porque la amígdala no tiene músculo, por lo tanto no puede tener inervación motora. Sensitivo. Duele la amígdala gracias al plexo tonsiliar, que le da el glosofaríngeo pasar por la región, ¿no? Este es el único nervio, glosofaríngeo, que está pasando por la región paramigdalina, ¿no ve? Sube por la región paramigdalina. Y ahí le va a dar ramos tonsiliares. Todo lo que es tonsiliar es amígdala, ¿no ve? Plexo faríngeo, a los lados de la faringe, paredes de la faringe. El glosofaríngeo, el neumogástrico y el simpático forman el plexo, que va a ser motor y sensitivo. Motores, maxilar inferior, peristafilino externo para el velo, ¿no? El plexo faríngeo, motores, igual, ¿ve? El glosofaríngeo, el neumogástrico y el espinal, que ayuda a los músculos del velo del paladar con su ramo interno, ¿no? Músculos del velo del paladar y la faringe. Inclusive el espinal llega a los músculos de la laringe, al laringio inferior y laringe superior, al recurrente. Deglución. Esta es la porción bucal. Hemos formado el bolo alimenticio. La lengua no solamente es parte de la formación. Miren cómo se mueve la lengua. Aparte de manejar los alimentos, colocarlos en los premolares y molares, la lengua hace la parte de la fonación. Por ejemplo, las notas agudas tienen que ser tubo pequeño, como en la zampoña, ¿no? El tubo pequeño, y cuando es una nota gruesa es el tubo largo, ¿no? Soplamos, es igual la lengua, sube y baja. Y está casi pegada al paladar, o la lengua está abajo, ¿no ve? Ahora, para la deglución, la lengua sube y se pega al paladar, en la primera acción de la deglución. A ver, traguen ustedes saliva con la lengua abajo, no pueden, ¿no? No hay caso. Tienen que subir la lengua siempre, tienen que pegar al velo del paladar. Entonces, al velo y al paladar. Ahora, miren el velo, cómo se ha puesto. Ha cerrado el espacio para que este bolo alimenticio no entre a las fosas nasales. Está el bolo. Todavía la vía aérea está abierta, ¿no ve? Está abierta. Aquí la pinza de Jackson, la primera pinza que va a abrir el esófago, está todavía floja. Esta es la porción. Esta es la porción faríngea. La epiglotis ya ha bajado, ha cerrado. Y se ha abierto la pinza de Jackson, acá, una pinza que entra al esófago. Esta es la porción faríngea. Y luego va a ser la porción esofágica. Miren, aquí está. La porción bucal, la lengua pegada, ¿no? Aquí. Miren, el bolo alimenticio apenas toca esto, está tocando terminaciones nerviosas del glosofaríngeo. El glosofaríngeo inmediatamente baja. Aquí está, ¿ve? Ha bajado para tapar la vía respiratoria. Ha bajado. Y al mismo tiempo ha subido el velo para que esto no vaya a las fosas nasales. Aquí está, ¿ve? Aquí el velo subió, se obliteró para que este bolo no se vaya a la fosa nasal. Llega a este lugar, el glosofaríngeo reacciona y baja la lengüeta y cierra la vía aérea. Esta es la porción faríngea.
y la porción esofágica ya pasa, se abre otra vez la vía respiratoria, esto ya está en el esófago, vía el estómago. Aquí hay una pinza de Jackson que se llama, que se abre para abrir el esófago y va por detrás de la vía aérea. ¿Han entendido? Porción bucal, porción faríngea y porción esofágica. ¿Ve? Entonces la porción bucal se levanta el velo del paladar. ¿Ve? Todavía no se ha cerrado la vía aérea, se levanta. Una vez que ha tocado esta partecita de la epiglotis baja. Miren cómo está. Miren cómo está. Cierra el espacio aéreo para que esto, como en un resbalín, pase hacia el esófago. Una vez que ha pasado el esófago, se abre la vía aérea, respiramos tranquilos, el paladar baja también y no hay problema. Esta es la porción bucal, la porción faríngea y la esofágica. Esa es la deglución. ¿Comprende? El atragantamiento es este. Cuando esto no se cierra y esto vence acá, el alimento se coloca en esta porción, esto no puede cerrarse, pues está trancado con el alimento. El paciente tiene la fascia de falta la respiración, ¿entienden? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos agarrar el tercer anillo traqueal, aquí en este lugar, meter una aguja trocar, listo. Y le producimos una respiración aérea artificial. Mientras le damos, desclavamos esto, abrimos la boca, sacamos el alimento que se ha atragantado en un restaurante, ha reído mientras estaba tragando y le ha pasado eso, nosotros hacemos vía aérea, en el consultorio nos pasa un shock anafiláctico, esto se pone como pelota, cierra esto, aquí y hacemos la vía aérea. ¿Por qué, doctor Sagana, no le podemos hacer más arriba? Porque, hijos, hay pacientes que han pasado, yo he visto en el hospital. ¿Qué le ha pasado a los residentes, los alumnos de último curso, me dicen, doctor, le hemos tenido que hacer una traqueostomía porque lo han traído de un restaurante. ¿Saben qué había pasado con este Gil? Que estaba chupando con sus amigos, ¿no? Y cada uno había puesto su ¿cómo se llama? Para identificar su vaso, ¿no? Uno le puso un papelito así para que identificar sus vasos. Y este le había puesto la tapa Corona del botella de cerveza al fondo. Entonces, tomaremos seco, ¡pum! La tapa dentro, ¿no? Y está ahí. Entonces le han sacado, pues la tapa le habían sacado en la noche y había salido con una amígdala más, como dice así, con una amígdala más. Salió eso, estaba con su sutura ahí y estaba con su parche y su tubo. Es una aguja troca que se forma de mariposa, es una mariposa así y un tubo al medio. O sea que ese tubo lo colocas aquí y las alas de mariposa con los pulgares haces esto. Entonces suena, se entra ahí. Bueno, entonces ya estaba con su cosa, lo hemos sacado para que ella respire nomás por la nariz. Entonces, ¿cómo te sientes? Le digo, no, el paciente. Y el paciente me dice, me han salvado la vida, no puedo hablar. Pues miro a los estudiantes, les digo, ¿cómo le han hecho una claro, aparte, no delante del paciente, siempre a la luz hay que hablar personalmente? ¿Quién ha hecho esto? Fulanita de Gil, ven. ¿Sabes qué se hace siempre un poco más abajo? Porque le has fregado el nervio laríngeo inferior, es recurrente.
Entonces después ya, doctor, me han salvado la vida, pero me han dejado de por vida, hijo, de por vida. Pero es mejor que vivas así. Pero el otro le hizo una traqueostomía alta. Entonces dañó el nervio recurrente, que inerva todos los músculos de la laringe, menos uno. ¿Cuál es? El cricotiroideo, que está inervado por el laringio superior. Hijito, nunca te olvides. Menos el cricotiroideo, que se cree estar solamente hablando con el cricotiroideo, apenas. ¿No ven? Entonces eso es bucal. Esta es la fase oral, ¿no? Preparatoria, masticar y demás cosas. Fase oral, fase faríngea, fase esofágica y final, cuando ya va a llegar al estómago, no pasa la pinza de Jackson. ¿Viste? ¿Está bien?